Bien, continuamos con nuestro sistema de medida para superficies. Pues aquí estábamos con que utilizan los estudiantes este metro cuadrado que realizan y con ayuda de una cinta métrica miden el largo y ancho de la casa donde se encuentren, el cuarto o la sala donde ustedes se encuentren, y determinan su área. Recuerden que para calcular el área de una forma rectangular se multiplican las medidas del largo por el ancho, y tengan en cuenta expresar la medida más que todo en metros cuadrados. Eh, con base en esa actividad que ustedes realizan, pues se preguntan la diferencia entre la medida dada por el metro cuadrado y el cálculo con ayuda de la cinta métrica es notable. Deben de explicar sus respuestas en sus anotaciones. Eh, Está bien que ustedes deben de saber que para medir superficies menores que el metro cuadrado se utilizan los múltiplos del metro cuadrado. Estos son el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Un decímetro cuadrado es un cuadro de un decímetro de lado. Generalmente cada lado mide un decímetro. En un metro cuadrado caben más que todo 100 centímetros cuadrados. Por lo tanto, nosotros tendríamos una igualdad, y esa igualdad es equivalente a que un metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados. ¿Sí? Si ustedes eh, hacen sus cálculos en cuanto al decímetro cuadrado y el metro cuadrado, esto es una igualdad. También tenemos que tener en cuenta que existe una igualdad entre el centímetro cuadrado y el metro y el decímetro cuadrado, ¿no? Existe también una igualdad. Entonces podríamos también, si relacionamos el decímetro cuadrado con el centímetro cuadrado, decimos que un decímetro cuadrado es equivalente a 100 centímetros cuadrados. 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Si en un metro cuadrado hay 100 decímetros cuadrados, entonces un decímetro cuadrado, que es este, lo relacionamos con los centímetros y tendríamos esa equivalencia, donde un centímetro cuadrado es un cuadrado de un centímetro en cada uno de sus lados, ¿no? En decímetros cuadrados, pues equivale a 100 centímetros cuadrados. Y también estos centímetros cuadrados también lo podemos relacionar con la siguiente, el siguiente, pues, magnitud. Podríamos mencionar en este caso submúltiplo. El siguiente submúltiplo sería el milímetro cuadrado. Entonces diríamos que si un milímetro cuadrado, un centímetro cuadrado, porque el centímetro es una unidad de mayor magnitud, y es equivalente a 100 milímetros cuadrados. ¿Por qué hablamos en cuadrado? Porque nosotros estamos determinando área. Esta es una superficie y por lo tanto se puede medir el área de un terreno, por ejemplo, les puede servir. Y en este caso, si hablamos aquí de un metro cuadrado, significa que por este lado hay un metro y por este otro lado hay otro metro. Entonces, al multiplicar este por este, nos da un área de un metro cuadrado, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el decímetro. Entonces, aquí en un metro cuadrado hay un decímetro, hay 100 decímetros, ¿sí? Y también aquí hay 100 decímetros. Sí, al multiplicar estos dos tendríamos 100
decímetros cuadrados. O sea, que es lo mismo hablar de 1 metro cuadrado que 100 decímetros cuadrados. Entonces, lo mismo ocurre con los demás, ¿sí? Lo mismo ocurriría. Es importante tener en cuenta esas magnitudes y es importante que nosotros hagamos ejercicios. Bien, entonces en nuestro ejercicio nos plantean cuánto es 1 metro cuadrado en decímetros. Nosotros anteriormente dijimos que 1 metro cuadrado tenía ¿cuánto? Correcto, 100 decímetros cuadrados, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden el cuadrito que hicimos a este lado. Entonces, 1 decímetro cuadrado en centímetros, nosotros dijimos que corresponde a 100 centímetros cuadrados, ¿sí? Y en 1 centímetro cuadrado, en milímetro, ¿cuánto es? Nosotros dijimos que también es 100 en centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Luego, 1 metro cuadrado en decímetros cuadrados son 100, pero estos 100 decímetros cuadrados no equivale a 100 centímetros cuadrados. Entonces eso sería como multiplicar, hacer la operación para poder tener esto. Entonces nos dicen que en forma de regla de 3 simple, esta igualdad nosotros la podemos relacionar. Si un decímetro cuadrado tiene 100 metros, ¿cuántos centímetros cuadrados hay en 100 decímetros? Entonces, ¿cuántos centímetros cuadrados hay en cuánto? En 100 decímetros cuadrados, ¿cierto? Ese es el planteamiento. Luego, ¿qué hacemos? Buscamos las igualdades que tienen en cuenta estas dos magnitudes. Entonces la igualdad, aquí está el decímetro, pero no está el centímetro. Aquí está el decímetro, pero sí está el centímetro. O sea que 1 decímetro cuadrado es equivalente a 100 centímetros cuadrados. Entonces, si tengo en cuenta esta equivalencia, pues lo puedo escribir en forma de una proporción, de tal manera que se me elimine el decímetros cuadrado. Por lo tanto, 1 decímetros cuadrado tiene que ir abajo para que se elimine el decímetros cuadrado. 1 decímetro cuadrado va abajo y los 100 centímetros cuadrados irían arriba, ¿sí? Entonces, como este elimina este, para que se elimine tiene que ir abajo. No lo podemos escribir arriba porque no se eliminaría. Por lo tanto, tiene que ir abajo, teniendo en cuenta esta proporción donde tengo la relación de decímetros cuadrados con centímetros cuadrados, porque es lo que me están relacionando acá. Entonces, hago la operación y decimos que 100 por 100 serían un 1 con 4 ceros, porque aquí también hay 4 ceros, y esto ya está expresado en centímetros cuadrados. ¿Y eso cuánto es? Dividido 1, pero el 1 en los números enteros, como ustedes bien saben, no se colocan, así que serían 10.000 centímetros cuadrados. O sea, que aquí iría 10.000 centímetros cuadrados. Ahora, de esa misma forma, tú podrías completar esta, porque aquí ya te la han dado acá, y esto sería 100. Esto sería 10.000. ¿Y este cuánto es? Debes hacerlo de la misma forma relacionando estas dos. Y la pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuántos milímetros cuadrados hay en cuánto? En 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, mantengo la relación de centímetros cuadrados y milímetros. Entonces, entre estas tres, ¿cuál es la que tiene la relación entre centímetro cuadrado y milímetro? Este centímetro cuadrado relaciona con decímetros cuadrados, no me sirve. Este centímetro cuadrado si me lo relaciona con milímetros cuadrados, entonces estas dos sí me sirven. Por lo tanto, si quiero eliminar centímetros cuadrados, entonces este iría aquí 1 centímetro cuadrado
y el de acá iría arriba 100 milímetros cuadrados. Entonces, eso significa que se me elimina el centímetros cuadrados y al hacer la operación me quedaría en milímetros cuadrados, ¿sí? Se me elimina el centímetros cuadrados. Entonces, al multiplicar este por este, me da un 1 con 2, 4, 6 ceros. Entonces, ese valor lo coloco acá. Y eso sería 10 millones de milímetros cuadrados. Y eso es importante tenerlo en cuenta para que puedas continuar con tu aprendizaje. Ahora bien, es importante también tener unos múltiplos. Si existen unos submúltiplos, también existen unos múltiplos, es decir, unidades superiores al metro, que es la unidad, son magnitudes superiores, ¿no? Entonces, para medir superficies más grandes que el metro cuadrado, se utilizan unidades llamadas múltiplos del metro cuadrado. Estos son el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. Es decir, ¿eso qué nos significa? Esto significa que si hablamos en decámetros cuadrados, un decámetro cuadrado es igual a 100 metros cuadrados, ¿sí? Lo mismo, ya no expreso con D minúscula, sino con D mayúscula, un decámetro cuadrado. Decámetro cuadrado es equivalente a 100, ¿100 qué? 100 metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados, ¿sí? Y porque esta es una unidad superior, ¿sí? Ya es un decámetro, ya tiene 100 metros cuadrados porque es una unidad más grande que los metros, ¿sí? Por lo tanto, para poder llegar al nivel de decámetro tiene que haber 100 metros, imagínense, 100 metros. Un hectómetro cuadrado con mayúscula, hectómetro cuadrado, es equivalente a una unidad inferior que el hectómetro, ¿cierto? Y lo vamos a relacionar con el metro cuadrado. Al tener en metros cuadrados serían 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados. Y un kilómetro cuadrado es equivalente a ¿cuántos metros cuadrados? Ya sería 1.000.000 de metros cuadrados, ¿no? 1.000.000 de metros cuadrados. Esta es una igualdad y por lo tanto es una proporcionalidad, ¿sí? Que se debe de tener en cuenta para estos casos. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente actividad. Bien, se nos plantea que expresen los valores que hacen verdadera estas igualdades. Entonces, en el anterior ejercicio nosotros dijimos que un decámetro cuadrado en metro cuadrado serían 100 metros cuadrados, decámetros cuadrados. Luego, en un hectómetro cuadrado, ¿cuántos metros cuadrados? Mencionamos en los hectómetros cuadrados ya no son 100 metros cuadrados, sino que eso lo relacionamos, serían 10.000 metros cuadrados, ¿no? 10.000. Entonces, al llegar esto sería 10.000 metros cuadrados, porque de una unidad menor, la siguiente sería decámetro y la otra sería hectómetro. Entonces, va aumentando de 2 en 2 ceros, ¿no? Entonces, de kilómetro en metros cuadrados, entonces allí lo estamos trabajando para un kilómetro cuadrado en metros cuadrados, hablaríamos de 1.000.000 de metros cuadrados, ¿no? 1.000.000
de metros cuadrados, ¿sí? Eso fue lo que hicimos anteriormente, pero para que lo repases, pues lo hemos escrito nuevamente, pero aquí es donde está el nivel de dificultad que no tenemos aquí, ¿sí? Pero entonces nos preguntan, un hectómetro cuadrado, ¿cuántos decámetros cuadrados tiene? No hay una relación entre hectómetro cuadrado y decámetro, pero yo puedo utilizar esta relación para poder determinar estas dos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos decámetros cuadrados hay en un hectómetro? En un hectómetro cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿dónde me relaciona el hectómetro cuadrado con el decámetro cuadrado? En ningunos. Pero entonces sí hay una relación de este con este, y este, como está relacionado aquí con este, me conduce a llegar al hectómetro cuadrado. Entonces, lo primero que yo paso este hectómetro cuadrado, esta relación me ayuda a pasar este hectómetro cuadrado ¿a qué? A metro. Y entonces, ¿qué diría? Diría que lo multiplicaría, este hectómetro cuadrado iría abajo porque está expresado en hectómetro cuadrado, y para que se elimine este hectómetro colocaría un hectómetro cuadrado abajo, y el 10.000 metros cuadrados iría arriba. Entonces, ¿eso sí qué significa? Que al eliminarse el hectómetro, ya yo no tengo estos valores, ya no están expresados en hectómetros, sino que ya están expresados en metros cuadrados. O sea que un hectómetro cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados. Bien, entonces ahora esos 10.000 metros cuadrados lo multiplicamos por, acá colocamos una multiplicación que es continuación aquí, y lo multiplicamos por ¿cuál? Por la relación que es entre metro, y vamos a buscar decámetro, porque aquí nos están preguntando decámetro. Entonces es esta relación la que me ayuda a convertir estos metros cuadrados a decámetro cuadrado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo metros cuadrados y necesito eliminar el metros cuadrados, por lo tanto este iría abajo, 100 metros cuadrados, y eso ya me elimina el metro cuadrado, y arriba coloco equivale a un decámetro cuadrado. Entonces esto ya elimina acá y elimina acá, ¿sí? Y ahora simplemente lo único que hago es hacer toda mi multiplicación, y tendría 10.000 dividido 100, ¿qué? Decámetro cuadrado, ¿cierto? Pero yo no lo puedo expresar así. Yo tendría que expresarlo sin un denominador. Entonces, para eliminar este denominador, este 0 elimina este 0, este 0 elimina este 0, y me quedaría 100 decámetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que en un hectómetro cuadrado hay 100 decámetros cuadrados, ¿sí? Y en un decímetro cuadrado, ¿cuántos metros hay? ¿Sí? Porque ya lo tenemos aquí, y nos dice que un decímetro cuadrado, en un decímetro cuadrado hay 100 metros cuadrados, pero aquí me preguntan 100 decímetros cuadrados. ¿Cuántos metros hay? Metros cuadrados hay. Entonces, si aquí nos dio que 100 decímetros cuadrados es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Pero hagamos la relación y expliquemos a ver cómo podríamos llegar a metros cuadrados desde 100 decímetros cuadrados. Bien, entonces tendríamos, la pregunta es ¿cuántos metros cuadrados hay en 100 decámetros cuadrados? ¿No? Entonces, esa es mi pregunta. Así que yo tengo estas tres relaciones donde me relaciona el decímetro con el metro.
y es esta, me relaciona el decímetro con el metro y me dice que un decámetro cuadrado, un decámetro cuadrado es equivalente a 100 metros cuadrados, por lo tanto esta relación me sirve y lo escribo en forma de proporcionalidad teniendo en cuenta que me elimine el decámetro cuadrado. Entonces este decámetro cuadrado iría abajo, porque de esa forma me eliminaría. Si lo coloco arriba no se elimina y este del lado de acá lo coloco arriba, metros cuadrados. Entonces se elimina y tendría que 100 por 100 me haría 10.000 metros cuadrados. O sea que, ¿qué significa esto? Que en 100 decámetro cuadrado hay 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, y así mismo yo puedo averiguar, teniendo en cuenta estas relaciones, puedo averiguar cuántos kilómetros cuadrados hay, cuántos hectómetros cuadrados hay cuántos hectómetros cuadrados hay en un kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces nos planteamos también cuántos hectómetros cuadrados hay en un kilómetro cuadrado y cuál de las tres relaciones utilizo para poder llegar a qué, a hectómetro cuadrado. Entonces utilizo esta y esta me ayuda con esta, ¿sí? Estas dos me ayudarían a llegar a hectómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque primero esta la paso a esta, pero esta está aquí y la paso a esta. Entonces, primero utilizo esta, que sería de que un kilómetro cuadrado, ¿cuántos metros tiene? Tiene 1.000.000 de metros cuadrados. 1.000.000 de metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados, y entonces se me elimina los kilómetros cuadrados. Ahora, aquí yo puedo continuar y continúo acá y sigo multiplicando la de acá, pero ya tengo esto en metros cuadrados, por lo tanto este del lado de acá tendría que ir abajo, ¿sí? Abajo, y sería 10.000 metros cuadrados, me elimina el metros cuadrados allá y arriba coloco un hectómetro cuadrado, ¿sí? Y de esa manera tengo la eliminación y como nuestros resultados que obtendríamos sería 1.000.000 dividido para 10.000, ¿sí? Y está expresado en hectómetros cuadrados. Entonces, estos 4 ceros eliminan a estos 4 ceros, por lo tanto, me dice que un kilómetro cuadrado tiene 100 hectómetros cuadrados. Y luego 100 hectómetros cuadrados, pasado a la unidad siguiente, sería, ¿cuánto? Pues si lo hacemos del mismo procedimiento, diríamos que serían 10.000, ¿sí? Y si lo hacemos con el mismo procedimiento, aquí sería 1.000.000. ¿Por qué? Porque de aquí al pasar acá nos dice que da 1.000.000 y de aquí al pasar acá, de aquí al pasar acá nos dice que son 100, ¿cierto? 100 nos dice aquí, al pasar acá, nos dice que 100, ¿sí? En 1, pero como son 100, entonces serían 100%, serían 10.000, ¿sí? Y de esa forma, pues hemos solucionado nuestros problemas y nuestras dificultades de aprendizaje para que continuemos con nuestro proceso de aprender y realizar toda nuestra serie de actividades que tiene que ver con la parte de practicar lo aprendido. También debes de alguna manera identificar qué unidad utilizarán para medir cada superficie
en una población que vive en un escritorio de docente, en una cancha de baloncesto, hay que tener una unidad relacionada. No puedo medir con un decámetro un escritorio. No, para eso te necesitarías otro instrumento. Por lo tanto, para expresar medidas de superficie que se refieren a extensiones de fincas, campos, terrenos, etc., se utilizan las llamadas unidades agrarias, que son decámetro, hectómetro, kilómetro, y también hay otra que es el milímetro cuadrado. Milímetro cuadrado. Entonces, generalmente nuestras unidades agrarias son la hectárea, el área y la centiárea, ¿no? Y teniendo en cuenta esas unidades de las hectáreas, una hectárea que sus símbolos es H, HA. Bien, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos las unidades agrarias que se utilizan mucho. Ustedes escuchan de una hectárea, de un área y de una centiárea. Entonces, esas son las medidas que generalmente la utilizan, pero entonces relacionámoslos con el metro cuadrado y con el hectómetro cuadrado y el decámetro cuadrado, que es sus equivalencias, ¿no? Entonces, una hectárea es equivalente a un metro cuadrado. Pero entonces, ¿cuántos a un hectómetro cuadrado es una hectárea, ¿no? Un hectómetro cuadrado está relacionado con la hectárea. Pero entonces, en metros cuadrados, ¿cuántas es una hectárea? ¿Sí? En metros cuadrados. Entonces, si analizamos en nuestras relaciones anteriores, decíamos que una hectárea cuadrada en metro cuadrado es equivalente a 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados, diríamos. Metros cuadrados. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta el área. El área siempre se mide, es equivalente a un decímetros cuadrado. Cuando nosotros estamos hablando en área, estamos hablando en decímetros cuadrados. Pero pues, en equivalente a metros cuadrados, ¿cuánto es un área en metros cuadrados? Entonces, si nosotros miramos un decámetro cuadrado en metros cuadrados, sería 100 metros cuadrados. O sea que 100 metros cuadrados es un área, ¿sí? Es un área. Pero 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Cuando se está midiendo en hectárea en los terrenos, entonces siempre tenemos el cuadrado, y para medir una hectárea, por acá tiene que medir 10.000 metros cuadrados, metros, y por acá 10.000 metros, ¿sí? 10.000 y 10.000 metros. Entonces, al multiplicar, 100, por acá 100 metros cuadrados, y por acá 100 metros. Este lado 100 metros y este lado 100 metros. Al multiplicar estos dos lados, 100 por 100 nos da lo que es 10.000 metros cuadrados. Y esto es equivalente a ¿qué? A una hectárea, ¿sí? Una hectárea es 10.000 metros cuadrados, porque mide un lado que da 100 metros cuadrados y otro lado que da otros 100 metros cuadrados, y ahí obtendremos la multiplicación entre estos dos, 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, y esto es equivalente a un hectómetro cuadrado, ¿no? Eso les quería tener en cuenta allí. Y ahora nos cuestiona en kilómetro. Sería la siguiente unidad que tendríamos que colocar aquí. En kilómetros, ¿cuántos kilómetros habría en un metros cuadrado, ¿no? ¿Cuántos centímetros, ¿no? Centímetros cuadrados habría en un metro cuadrado, que es la centiárea. Centiárea expresada en
centímetros, ¿no? En centímetros cuadrados. Entonces, si analizamos un metro cuadrado en centímetros, ¿cuánto lo tendríamos? Un metro cuadrado en centímetro. Un metro cuadrado en decímetros cuadrados daría 100, pero ya un metro cuadrado en centímetros cuadrados sería 100 por 100, que sería 10.000 centímetros cuadrados. O sea que una centiaria es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que un metro cuadrado es equivalente en decímetros cuadrados ¿a qué? A 100 decímetros cuadrados. Pero decímetros cuadrados es un área mucho más grande que el centímetros cuadrados. Por lo tanto, un metro cuadrado sería la multiplicación de 100 por 100, que es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados, ¿sí? Y de esa forma hemos completado nuestro cuadro, que nos ayuda a comprender un poquito más esto que tiene que ver con las áreas, y ya estaríamos listos para poder resolver una serie de cuestionamientos y también averiguar cuántas hectáreas mide una de las fincas cercanas a la escuela y expresen esta medida en hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, metros cuadrados, o de alguna manera podrían darse cuenta cuántas hectáreas puede medir la finca que ustedes tienen. No olviden entonces dar me gusta a estas explicaciones. Saben que les habló Juan Alberto Explica.